Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Léemelo, un programa en donde podremos conocer a nuestros invitados o nuestras invitadas a través de sus lecturas, pero no nada más eso. También podemos descubrir autoras que quizás no conocíamos, a los que no nos hubiéramos acercado de no ser por lo que escuchamos aquí. Y el día de hoy me acompaña un invitado muy especial y diría que... ¿Cómo te presento? A ver, es un director de cine y de teatro que tiene una vida muy relacionada con los libros, con la literatura. Ahorita van a descubrir por qué. Y digamos que también tiene cierta cercanía con su entrevistadora del día de hoy. Así que bienvenido, Alonso Ruiz Palacios. Gracias. A Léemelo. Gracias. Y aquí no vas a poder mentir, porque yo sé muchas cosas. Así que todo lo que van a escuchar el día de hoy va a ser neta. Ok. Y bueno, como este programa se trata de libros, de literatura, yo estoy muy emocionada porque vamos a recordar, y digo recordar porque hay muchas anécdotas después de tantos años de conocernos, que yo tengo muy presentes o que las hice muy presentes esta mañana. ¿Por qué no nos cuentas cómo fue tu primer acercamiento con los libros? ¿Te leían tus papás? ¿Leías desde muy chavito? ¿Te leía Patricia Arriaga? No sé, ¿le entraste a través de los cómics? ¿Tenías amigos que leían también? A ver, ¿cómo empezó la relación con los libros? ¿Con los libros? Pues sí, mis papás me leían. Mi papá trabajaba mucho, entonces no lo veíamos en todo el día. Y entonces, cuando en las noches era como el punto de vínculo, así como, me acuerdo de leer El Hobbit con él, El Señor de los Anillos. Pero esos son los primeros libros que recuerdas, porque pues ya son para más grandes, ¿no? Digo, antes de eso, sí, los cómics, los libros estos de los señores, no me acuerdo cómo se llaman, la señora Triángulo, el señor Círculo. No sé, ¿te acuerdas que había una colección de libros así para niños? En fin, unos libros, Mr. Men se llamaban, esa colección. Y en la escuela sí hicieron eso bien, como que desde chiquititos era mucha cercanía con los libros. Ir a la biblioteca de la escuela era así una actividad emocionante. Y me acuerdo mucho de los libros de Roald Dahl. Era así como... Roald Dahl es de los primeros grandes amores así que tuve. Todos los cuentos de Roald Dahl, Las brujas, El gigante amistoso. ¿Y esos te los leía tu papá o los leías ya tú solo? Yo creo que esos me los leía mi papá y mi mamá inicialmente y luego ya los leía solo. Y yo me seguí leyendo Roald Dahl así, todo, me lo leí todo. Ok, entonces... Y también Patricia Arriaga, que mencionaste, ella nos leía mucho. También como que ella es una gran fanática de la literatura y ella también como que me inculcó mucho esos libros, los de Roald Dahl y así. El Hobbit, por ejemplo, ¿los leíste en inglés o en español? El Hobbit creo que lo leí en inglés, porque yo iba en una escuela, no sé por qué razón, mis papás decidieron meterme en una escuela bilingüe, inglesa, bueno, para que aprendiera inglés. Sí, porque creo que es importante para los libros de los que después nos vas a platicar, entender que desde muy chavito leías en inglés. Sí. Y que tu acercamiento a la literatura fue pues mucho con ese idioma. Sí. O sea, una de nuestras conversaciones interminables es en dónde están los autores iberoamericanos, ¿no? Que te gustan o a los que te has acercado y quizá eso llegó después. Sí, y totalmente, llegó después. O sea, como que siempre en la escuela me inculcaron el amor por esos libros en inglés mucho y después tuve que compensar y me avergonzaba después, o sea, incluso lo platicábamos mucho tú y yo, o sea, como que tenía una gran ignorancia de literatura hispana, ¿no? Y sí, tuve que compensar
los últimos 20 años como que me he dedicado mucho más a leer libros en español. Pero sí, mi primer acercamiento fue en inglés. ¿Y recuerdas compartir lecturas con tus amigos, con tus amigas? O sea, ¿a partir de qué edad empieza a haber este intercambio literario y que se rolan los libros? ¿Te acuerdas? Sí, desde como los 8 o 9 años. O sea, con Alan y con otros amigos de la escuela, los libros de Roald Dahl eran así como muy codiciados. Y yo no los tenía todos. Alan sí, o en la escuela tenían, o sea, sí eran como muy codiciados. Y también los cómics, o sea, también le hacíamos a los cómics, a los X-Men, las Tortugas Ninja. Tenía una buena colección de las Tortugas Ninja. ¿Y qué tanto aprecias el libro como objeto? O sea, ¿los cuidas, los subrayas? ¿No te gusta que nadie los toque? ¿Cómo es tu relación con el libro objeto? Me encanta. O sea, alguna vez traté de tener un Kindle y no me funciona. Leer en la computadora me desespera, me cansa. O sea, no puedo leer literatura en la computadora. O sea, como tú, que necesitas imprimir los guiones, también me pasa a mí. O sea, como me gusta tenerlo. Sí, me encanta coleccionar libros, o sea... Pero no los intervienes tanto, ¿no? No como tú, no. Bueno, no vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de ti. Tú lo subrayas, es decir, porque a mí me ha pasado que prestas un libro y te lo regresan subrayado y no sé si me molesta realmente. Incluso o sea, yo recuerdo encontrarme con libros, herencia en vida de mi papá, subrayados, y me parecía importante saber lo que a él le pareció importante. Por eso te pregunto, si tú prestas tus libros, si te molesta que los intervengan. Sí me molesta que los intervengan, pues porque son míos y los atesoro y algún día se los quiero dejar a nuestros hijos. O sea, sí para mí sí es una de las herencias valiosas. Yo lo que hago, por ejemplo, ahorita veía, es doblarles, que tampoco supongo que no es la mejor cosa, pero doblarles la esquinita. Y eso me obliga como a decir, esta página me encantó y regresar a leer toda la página. Como que hay algo que me gusta de eso. Muy bien. Y supongo que los hábitos de lectura van cambiando conforme nos vamos haciendo mayores. Entonces, ahora vamos a llegar a tu primer libro, el primer libro que elegiste para leer un fragmento, pero yo quisiera saber cuáles son tus hábitos de lectura ahora. ¿Lees en la mañana, lees en la noche, necesitas un café, lees con música? Leo en la mañana, o sea, ahora como que me ayuda o sea, siempre antes de ponerme a escribir, ahora por ejemplo que estoy en etapa de escritura, no puedo pararme y luego escribir. Como que leer algo de alguien más me ayuda a despertar la cabeza y la imaginación y así. Uh-huh. Y me da por etapas lo de leer en la noche. O sea, a veces prefiero ver pelis en la noche, pero luego me cansa y leo. ¿Y eres de los que se acaba un libro y pasa a otro, o los que tiene 12 libros abiertos y se puede tardar años en acabar cualquiera de ellos? Creo que soy de los dos, ¿no? Es donde no me dejas mentir. No, creo que, o sea, depende. O sea, hay libros, por ejemplo, estoy leyendo ahora uno de Olga Tokarczuk, que sí me ha costado mucho trabajo. Llevo mucho tiempo y en medio de ese ya leí otros 3. Uh-huh. Lo cual es raro porque Olga Tokarczuk me enamoró, me fascinó. Y o sea, sí, pero el último es un tabicón. El último es un tabicón, el de los libros de Jacob. Es un poco impenetrable, sí, es difícil. Entonces oscilo. Pero, por ejemplo, o sea, Juan José Saer, El Entenado, o sea, me lo leí así de corrido. Muy bien. Ahora, ¿por qué no nos cuentas del primer libro que elegiste? Que tiene mucho que ver, si me permites decirlo. Nosotros hicimos Güeros juntos, tu primera película, que tiene que ver con este viaje de juventud o este viaje de
jóvenes iniciando su madurez y durante mucho tiempo fue tu tema favorito. Y tiene mucho que ver con el primer libro que elegiste. Uh-huh. ¿Qué significa para ti este viaje y cuándo creo que por fin terminó? O sea, por fin ya te asumiste como un adulto no y ya victoria. Tienes viajes de adulto y no como un adolescente que no quiere madurar. Pero bueno, pensando mucho, porque esto fue una referencia importante para Güeros también. O sea, sí. para que escribieras Güeros, no sé si lo tienes tan presente, pero... O sea, quizás no sí, es no es una Pero primero dinos qué libro es. ¿Qué libro es? Enséñanos tu versión. Bueno, la versión que tengo es... El guardián entre el centeno. Es El guardián entre el centeno de J.D. Salinger. Esta es una versión que yo te regalé a ti cuando empezamos a ser novios. Uh-huh. El mero primer año. De hecho, tiene una dedicatoria ahí y todo. Que no voy, pero... Y yo lo leí en inglés. O sea, de hecho, esta traducción me acuerdo que no te gustó porque es muy gachupina y creo que eso te desconectó. Y es un libro muy coloquial y muy, o sea... Fácil de leer. Sí, tiene, o sea, en lo que es fascinante de ese libro es que sí es uno de esos libros que tiene muchas capas. O sea, anecdóticamente es muy accesible, uh-huh. El lenguaje es muy accesible. Pero ahora, por ejemplo, cuando me pidieron que escogiera uh-huh. estos libros, lo volví a ojear y o sea, yo lo he leído varias veces este libro a lo largo de mi vida, pero sí fue como mi primer gran amor. Lo conocí en la secundaria, un maestro de literatura que me marcó a mí y nos marcó a muchos, nos enseñó este libro y nos hizo, o sea, fue como un viaje a saber que el arte era un lugar cercano, no era un lugar impenetrable, sagrado, sino era un lugar mundano también, en donde te podías ver reflejado. Eso fue como lo que fue para mí ese libro. Y es un uh-huh. libro, digo, para los que no saben la anécdota, es la historia de un chico, Holden Caulfield, que lo corren de la escuela y en vez de irse a su casa directamente en la Navidad, va a Nueva York y pasa 3 o 4 días solo antes de ir a su casa. Y entonces es como sus aventuras, y es un chico, no sé, tiene como 14, 15 años, uh-huh. Y todo el tiempo, lo que es impresionante de este libro es cómo oculta, o sea, a través de lo que es tan importante lo que no dice como lo que dice. Y es un personaje, digo, es el libro, o sea, es muy conocido, es icónico. Yo siempre quise que te apasionaras por él, pero nunca lo logré. Espero que algún día lo leas completo. Bueno, por ejemplo, fue el libro que tenía el asesino de John Lennon. Estaba leyendo claro. El guardián entre el centeno. Es un libro que tiene muchos mitos alrededor de él, muy venerado, pero sigue siendo hermoso. O sea, creo que trasciende todo lo que se pueda decir de él. Una cosa que me encanta es que Salinger dejó en su testamento que no, o sea, prohibió que se hicieran adaptaciones al cine de ese libro. Entonces no se pueden hacer adaptaciones al cine. Ahí en el libro habla también en contra de la falsedad de Hollywood. Uh-huh. Y es como una diatriba de un niño que está como... Un adolescente, sí. Bueno, ¿te parece si leemos el fragmento que elegiste? Sí. Espero hacerlo bien. Déjame dar un poquito de contexto. Aquí Holden llega uh-huh. Va a casa de sus papás. O sea, en estos días que está pasando en Nueva York, pasa como 2 noches en un hotel, y luego la tercera noche extraña mucho a su hermana. Tiene una hermanita chica que ama, y es una niña, y entonces se mete a su casa a escondidas. Sus papás están en una cena, entonces despierta a su hermana porque la necesita ver, la necesita contacto, necesita como reconectar. Y entonces la despierta y la niña
adivina que, o sea, le dice, ¿qué haces aquí? Y adivina que lo corrieron de la escuela. Y entonces ella se entristece mucho por su hermano, porque su hermano parece que está a la deriva, ¿no? Está como al vacío. Entonces es una escena hermosa en donde él está como tratando de calmar a su hermano. Pues como ven, tiene una estrecha relación con güeros. Vamos a leer este fragmento entonces. ¿No se te ocurre ni una cosa? Sí se me ocurre, claro que se me ocurre. ¿Cuál? Bueno, me gusta Ali, dije. Y me gusta hacer lo que estoy haciendo ahora. Estar sentado aquí contigo pensando en cosas y... Ali está muerto, tú siempre lo dices. Si alguien está muerto y está en el cielo, entonces no... Ya sé que está muerto. ¿Crees que no lo sé? Pero aún así puede gustarme, ¿no? Porque alguien se haya muerto no tiene por qué dejar de gustarte, por el amor de Dios. Sobre todo si era 1000 veces mejor que las personas que conoces y que aún están vivas. Phoebe no dijo nada. Cuando no se le ocurre nada que decir, no dice ni una puñetera palabra. Además, también me gusta esto, dije. Quiero decirlo de ahora, estar sentado aquí contigo, pegando la hebra y haciendo el... Esto no es una cosa de verdad. Claro que es una cosa de verdad, claro que lo es. ¿Por qué demonios no va a serlo? La gente nunca cree que una cosa es algo de verdad, maldita sea. Ya me estoy hartando. Deja de jurar. Bueno, dime otra cosa. Dime qué te gustaría hacer. Algo como un científico, o un abogado, o algo así. No podría ser científico, no se me dan las ciencias. Entonces, abogado, como papá y todo eso. Ser abogado no está mal, supongo, pero no me atrae. Quiero decir que está bien si vas por ahí salvando la vida de tíos inocentes todo el rato, pero si eres abogado, tú no haces esas cosas. Lo único que haces es ganar un montón de dinero y jugar golf, y jugar bridge, y comprar coches y beber martinis y parecer un pez gordo. Y además, aunque de verdad fueras por ahí salvando la vida a tíos inocentes y todo eso, ¿cómo podrías saber si lo has hecho porque realmente querías salvar la vida de esos tíos? O si lo has hecho porque lo que de verdad querías era ser un abogado estupendo y que todo el mundo te diera palmaditas en la espalda y te felicitara en los tribunales cuando se acabara el maldito juicio. Los periodistas, todo el mundo, ¿cómo hacen esas asquerosas películas? ¿Cómo podrías saber que no eres un hipócrita? Lo malo es que no podrías. No estoy seguro de si Phoebe sabía de qué demonios estaba hablando. Quiero decir que no es más que una cría y todo eso, pero por lo menos me estaba escuchando. Y si por lo menos alguien te escucha, no es tan malo. Papá va a matarte, dijo. Pero no la oí, estaba pensando en otra cosa, en una cosa de locos. ¿Sabes lo que realmente me gustaría hacer si tuviera la puñetera oportunidad de elegir? ¿Qué? Y deja de decir palabrotas. ¿Te acuerdas de esa canción que dice, si un cuerpo agarra a otro cuerpo cuando viene entre el centeno? Me gustaría, si un cuerpo encuentra a otro cuerpo cuando viene entre el centeno, dijo Phoebe. Es un poema de Robert Burns. Ya sé que es un poema de Robert Burns. Tenía razón. Es, si un cuerpo encuentra a otro cuerpo cuando viene entre el centeno, pero entonces no lo sabía. Creí que era, si un cuerpo agarra a otro cuerpo, dije. Bueno, pues muchas veces me imagino que hay un montón de críos jugando en algo, cualquier cosa, en un campo de centeno. Son miles de críos y no hay nadie cerca. Quiero decir, no hay nadie mayor, solamente yo. Estoy de pie al borde de un precipicio de locos. Y lo que tengo que hacer es agarrar a todo el que se acerque al precipicio. Quiero decir que si van corriendo sin mirar a dónde van, yo tengo que salir de donde esté y agarrarlos. Eso es lo que haría todo el tiempo. Sería el guardián entre el centeno. Sé que es una locura, pero es lo único que de verdad me gustaría hacer. Sé que es una locura. Phoebe no dijo nada durante mucho tiempo. Y luego, al final, habló. Y solo dijo, papá va a matarte. Es muy bueno. Es buenísimo. Es muy buen fragmento. Porque además es que empieza como hablando lo que no dice y lo que esconde y la relación que tiene con su lector es muy, muy chida. Y yo lo relacionaría, y perdón que hable de las películas, pero bueno, estamos con el director de esas películas. Pero con el último texto, o sea, cuando
cuando el Sombra encuentra a Pigmenio Cruz en la pulquería y que lee un texto de Javier Peñalosa, que es de los trenes que salían de mí. Y se parece mucho a esta conclusión, ¿no? Como de ser casi un observador, pero que hace más de lo que parece que hace. O al menos me lo recordó. Sí. Bueno, con eso cerramos el primer bloque. Nos faltan 2 libros más y más cosas y sorpresas que descubrir. Así que nos vemos en un momentito más. No se vayan, seguimos en Léemelo. Continuamos en Léemelo y el invitado de hoy es Alonso Ruiz Palacios, que es director de cine y de teatro. Y vamos a continuar con la segunda lectura que transformó tu vida. Yo sé que es muy difícil elegir solamente 3, pero bueno, en este caso se trata de un autor que estoy segura que transformó tu vida y que está directamente relacionada con un tema que a los dos nos apasiona y que por ahí nos conocimos, el teatro. Para quienes no lo saben, Alonso también es director de teatro. Estudió actuación, además. O sea, también eres actor. O dices que eres actor. Estudiaste actuación. Y por supuesto que una referencia muy importante para quienes estudiamos teatro contemporáneo es Peter Brook. Lo que yo quiero saber, primero, por qué elegiste esta lectura. Y además, Peter Brook tiene varias obras distintas, ensayos. ¿Y por qué precisamente? ¿Por qué elegiste La puerta abierta de Peter Brook? Bueno, sí, yo descubrí a Brook en la escuela, primero en el Foro, en donde nos conocimos después. Con Ludwig Margules. Con Ludwig Margules. La escuela de Ludwig Margules. Ludwig era muy... Era admirador de Brook, y también Rodolfo Obregón, un maestro que tuvimos, que fue también como muy... Bueno, a mí me marcó mucho Rodolfo y su gusto por el teatro del siglo XX. Y bueno, Brook, para cualquier persona que hace teatro es... O sea, en cuanto lo descubres es imposible no enamorarte de sus ideas, de regresar a lo esencial del teatro. Y sí, como dices, tiene muchos libros. El otro que iba a escoger también, bueno, es que sí, que te pongan a escoger 3 libros es... Pues es el chiste de este programa. Así es. Pero el otro que iba a escoger es Los hilos del tiempo, que es su autobiografía, y ese recuerdo que quizás lo leí más y me acompañó más. Y obviamente El espacio vacío, que es es el libro más famoso, probablemente el libro más traducido, creo, sobre teoría de teatro, que influyó mucho cuando lo escribió en los 50s o 60s. Pero escogí La puerta abierta porque es como es como revisitar estas ideas después del espacio vacío. O sea, lo hizo muchos años después, como 30 años después o 20 años después, no sé exactamente. Con ya toda la experiencia de su compañía internacional de teatro. Siento que es un libro como Brook peleándose con el teatro de su época, ¿no? Como hace una catalogación del tipo de teatro y tal. Y este libro creo que es más como una invitación, es un enamoramiento con las cosas esenciales del teatro. No sé, a mí o sea, cuando descubres a Brook es como un universo muy grande, porque además él tiene mucha obra, o sea, y muchas etapas. O sea, está el primer Peter Brook, que fue director de teatro en el West End en Londres. Luego el Brook que hizo la Royal Shakespeare Company, él la fundó con otros directores y llevaron, o sea, la idea era como modernizar Shakespeare, sacarlo de esta cosa de que los clásicos eran en mayas, ¿no? Y demás. Y después hizo su centro de investigación teatral en París, en donde estuvo hasta su muerte. Él que murió como 2 años. Y por ahí pasaron actrices y actores increíbles. Increíbles. Yo lo conocí, o sea, fui a
fui a ver su Hamlet en París y me esperé debajo de la lluvia terminando la función. Todos mis amigos, fue como una excursión cuando estudiaba teatro en Londres. Fuimos a ver el Hamlet de Brooke, y que también iba a decir el Brooke de Hamlet, pero también tiene algo de eso. Y entonces todos se fueron ya al bar, así de ya, vamos. Y yo me esperé así, nada más quería conocerlo bajo la lluvia. Y fue un encuentro bastante poco memorable. Otra vez güeros, ¿no? Sí. O sea, tu Epigmenio Cruz que para qué conocer a los ídolos. Ajá, eso que dicen de nunca conozcas a tus héroes. Exacto. Es cierto. Pero bueno, en fin, este libro tiene muchas ideas muy bellas sobre el presente, sobre las herramientas de la representación y en específico del teatro. Es como el momento presente y lo difícil que es llegar a algo tan simple como entender qué es estar presente, qué involucra el presente. Y este otro cacho que seleccioné habla sobre el aburrimiento. Es el primer capítulo que se llama El diablo del aburrimiento. Bueno, pues vamos a leer este fragmento que elegiste y que a mí también me va a venir muy bien recordar. El mejor principio orientativo que conozco en mi trabajo es uno al que siempre he prestado la mayor atención: el aburrimiento. En el teatro, el aburrimiento, como el más astuto de los demonios, puede aparecer en cualquier momento. En la cosa más nimia salta sobre ti y te está esperando, y es insaciable. Siempre está dispuesto a deslizarse, invisible, en una acción, gesto o frase. Cuando lo sabes, lo único que necesitas es confiar en tu capacidad innata para aburrirte y utilizarla como un punto de referencia, consciente de que el aburrimiento es una experiencia común a todos los seres vivientes. Es extraordinario. Si durante un ensayo o un ejercicio me digo a mí mismo, debe haber alguna razón por la que yo esté tan aburrido, tengo que buscar esa razón desesperadamente. Así que me doy una buena sacudida a mí mismo y aparece una nueva idea, que da una sacudida a otra persona que me sacude a su vez. Tan pronto como surge el aburrimiento, ha de ser como el parpadeo de una luz roja. Lógicamente, cada persona tiene un coeficiente de aburrimiento distinto. Lo que uno desarrolla en su interior no tiene nada que ver con el desasosiego ni con una pobre capacidad de atención. El aburrimiento del que hablo es la sensación de no seguir atrapado por la acción desarrollada ante nuestros ojos. A lo largo de muchos años, en nuestro centro de París, hemos creado una tradición que ha adquirido una gran importancia para nosotros. Más o menos cuando han transcurrido 2/3 del periodo de ensayos, interpretamos el trabajo que estamos realizando tal como está, inacabado, ante un público. Por lo general, solemos ir a una escuela y actuamos para un público de niños sin preparación. En la mayoría de los casos, ellos no conocen la obra y nadie les ha dicho qué van a ver. Nos presentamos ahí sin accesorios, sin trajes y sin una puesta en escena. E improvisamos con cualquier objeto que encontramos en el espacio vacío que proporciona el aula. Esto no se puede hacer al iniciar los ensayos porque todo el mundo está demasiado asustado, cerrado y poco preparado. Es muy natural. Pero una vez se ha realizado una buena parte del trabajo, estamos en disposición de probar lo que hemos descubierto para ver dónde captamos el interés de otras personas que no seamos nosotros mismos y dónde provocamos aburrimiento. Un público compuesto por niños es el mejor de los críticos. Los niños no tienen ideas preconcebidas, se interesan inmediatamente o se aburren con igual rapidez y se dejan llevar por los actores o se impacientan. Cuando uno se enfrenta con el público, su principal barómetro consiste en los niveles de silencio. Si se escucha atentamente, se puede aprender todo sobre una interpretación por el grado de silencio que crea. Algunas veces, cierta emoción traspasa al público y la calidad del silencio se transforma. Unos segundos más tarde, uno puede hallarse en un silencio absolutamente distinto y así sigue, pasando de un momento de gran intensidad a otro menos intenso, en el que el silencio se debilita de forma inevitable. Alguien tose, o se revuelve en su asiento, o a medida que el aburrimiento se apodera del público, se expresa claramente mediante pequeños ruidos.
por el movimiento de una persona que cambia de postura, haciendo que crujan los muelles de su asiento o las bisagras que chillen, o lo que es peor, por el sonido de un programa de mano al abatirse. Así pues, no debe pretender jamás que lo que está haciendo es interesante de por sí, y no debe decirse nunca que el público es malo. Es cierto que en ocasiones hay públicos muy malos, pero uno ha de negarse tajantemente a decirlo, por la sencilla razón de que no se puede esperar que un público sea bueno. Solo hay públicos fáciles y públicos menos fáciles, y nuestro trabajo consiste en hacer que todos los públicos sean buenos. Un público fácil es un regalo del cielo, pero un público difícil no es un enemigo. Por el contrario, un público es resistente por naturaleza y uno debe buscar lo que puede excitar y transformar su grado de interés. Esta es la saludable receta del teatro comercial, pero el auténtico desafío surge cuando el objetivo no es el éxito, sino despertar significados íntimos sin tratar de gustar a toda costa. Muy importante. Sí, es muy... O sea, esta cosa de una vez que se mete el aburrimiento es muy difícil de erradicarlo. O sea, se apodera y entonces es una batalla contra eso. Yo cuando leí este libro empecé a practicar esto de llevar las obras a una escuela para probarlas. Y ¿te acuerdas? Lo hicimos con El Diablo del Oeste en el foro. Fuimos a una escuela a presentarla. Después lo hice en el Carro de Comedias. Lo he hecho con un par de obras. Y es un ejercicio increíble. O sea, llevar a los actores adentro de un salón de clases y ahí sin nada tratar de mantener su atención. Es como... Sí, y para un actor es reencontrar aquello que te enganchó por primera vez o que no te ha terminado de enganchar. O sea, cuando recibes la respuesta tan... Pues sí, de un público que no tiene ninguna otra intención más que ver qué le vas a contar. Sí. El teatro ha sido gran influencia para muchos cineastas que nos gustan. Por ejemplo, hemos hablado mucho de Nuri Bilge Ceylan y su cercanía con Chekhov, por ejemplo. Creo que a mí me tocó crecer en una época en donde era cine y teatro, ¿no? Y si eras actriz de teatro, ni te atrevas a presentarte en una audición para una película, porque qué estridencia, qué horror. Y sin embargo hay una combinación que es súper interesante, que ha sido de muchos años atrás, de muchos autores viejos, pues. Y tú decidiste montar, pero el teatro como literatura, montado directamente, hecho película, es todo otro universo. Tú hiciste la adaptación de La Cocina. ¿Por qué no nos cuentas un poquito como de la influencia del teatro y por qué decidiste por primera vez hacer una película basada en una obra de teatro? Y no lo habías hecho antes, cuando seguramente hay muchas obras que se te han antojado hacerlas una película. Sí. Me gustaba el reto de que justo estamos en una época en donde, bueno, desde hace muchos años, como dices, el teatro para los cineastas, sobre todo para el cine de festivales, es como, ¿no? Bresson escribe en su libro famoso, Notas del Cinematógrafo, en los 50s, habla de una manera crítica de la actuación teatral, de la teatralidad de los actores y cómo le repugna eso. Y entonces él crea esta corriente de los modelos, y etcétera, etcétera. ¿No? Y que después deviene en los no actores o actores naturales, y hay toda una... Como si no hubieran pasado otros 50 años. Exacto. Como sigamos actuando como en el... Como si el teatro, o sea, se hubiera congelado también en el siglo XIX, y tú ves el teatro hoy, o sea, Lola Arias o las Lagartijas o gente que hace teatro documental, pues eso, la teatralidad también ya es otra cosa. Entonces, bueno, no sé, yo
también me gustaba enfrentar estas dos para mí. O sea, fue como un diálogo conmigo mismo de decir mis dos grandes pasiones, el teatro y el cine, como ponerlas a dialogar. Y sí fue un reto como lograr que fuera visual. Yo quería hacer que esta obra, que ocurre en un espacio además, o sea, en la obra todo es adentro de la cocina, cómo convertirla en una experiencia que fuera también visual. Y al mismo tiempo que no temiera de la teatralidad, o sea, y creo que sí buscamos una actuación que por momentos es muy teatral, es como... Y ahí pues me gusta mucho, o sea, me influencié mucho en Mike Leigh, o en Alan Clark, estos directores ingleses que vienen del teatro, pero hacen cine, muy cine, pues. Entonces, como están estos dos lenguajes dialogando todo el tiempo, y creo que eso es lo que intenté hacer en la cocina. Ya me dirán si lo logramos o no. Pero ya te dirán, porque todavía no se estrena aquí la cocina, sí, pero sí me interesaba como como confrontar estos dos lenguajes, ver qué tienen de común, ver qué tiene uno que no tiene el otro, etc. Y sobre todo es una historia una obra, un texto del que me enamoré hace mucho. Y me gusta mucho sobre todo, por ejemplo, la escena que es en el callejón, en donde hablan de los sueños. Creo que esa fue la razón para hacer la película. Como la idea de 5 compañeros de trabajo que no se conocen bien, sentándose en el descanso del trabajo a tomarse unas chelas y hablar de sus sueños, me parecía, o sea, eso fue como lo que más me sedujo. Muy bien. Bueno, yo estoy pensando en Bob Fosse, ahora que estoy haciendo cabaret, como justo también, como el teatro cuando se convierte en película o basadas en obras, en fin. Y él era un genio, o sea, cómo hace dialogar el teatro con el cine, o sea, eran muy visuales sus pelis. Sí. Bueno, pero porque él retrata el teatro. Sí. Tal cual. Pero de una manera cinematográfica. Podríamos extendernos muchísimo con este tema, sin embargo, se nos acaba el tiempo y nos queda un bloque más, así que nos vemos de regreso en Lémelo para ver cuál es el último libro, el último autor que eligió Alonso Ruiz Palacios. Y no se vayan. Seguimos platicando con Alonso Ruiz Palacios de sus lecturas más significativas. ¿No son las favoritas? Pues, o bueno, también son las favoritas, pero es muy difícil elegir. Yo sé que es muy difícil elegir. Y hay un libro, el último del que nos falta hablar, que bueno, si ustedes no lo saben, Alonso y yo nos conocemos muy bien y compartimos muchas cosas. Y entre esas cosas, un librero. Entonces, y hay ¿cómo se dice? Stand. Una sección. Una sección con muchas versiones de Moby Dick, que no son mías, que nos han regalado, que hemos comprado, que has comprado, y que no paran de llegar. Versiones ilustradas, versiones en cómic, en inglés, en español. No sé cuántas más versiones se pueden hacer de Moby Dick, pero ¿por qué estás tan obsesionado con esa obra de Herman Melville? Bueno, Moby Dick es como... No sé, es de esos libros como El Quijote, que siempre te dicen tienes que leer y nunca los lees. Y cuando por fin los lees, entiendes de qué estaban hablando todos esos años. Y Moby Dick es uno de esos. O sea, definitivamente, yo lo leí, no sé, ya tiene como, no sé, 20 años. Y además lo leí en el mar, o sea, justo en una vacación larga en el mar. Y es un libro, o sea, no vuelves a ver el mar igual. O sea, es un libro que te cambia la manera en la que ves el mar para siempre. O sea, y esto lo he platicado con toda la gente que lee Moby Dick. Y no sé, Moby Dick es... Lo que me apasiona de este libro es que es tan grande como el tema mismo. O sea, es un libro grande sobre un tema grande.
sobre es un animal, el animal más grande que van a cazar, y se trata de todo. O sea, es una metáfora de la construcción de una nación, de repente estos marineros que vienen de todas las distintas culturas ahí convergiendo juntos, es una metáfora de Estados Unidos, pero también se trata sobre la obsesión, sobre la venganza. La venganza. O sea, tiene una cantidad es muy, muy complejo, pero a la vez es uno de esos libros que no puedes soltar porque tiene una trama. O sea, todo tiene como la primera capa, que es la trama, que es muy es fascinante, pues no puedes dejar de leerlo. Quieres saber qué hace, si la agarran o no, si la atrapan, quién gana en esta batalla contra esta ballena gigante, blanca. Y luego tiene toda esta, o sea, al mismo tiempo es un libro de cetología, o sea, es un libro, tiene como mucha ciencia, como la entendía Melville cuando lo escribió, o sea, es como un científico amateur. Entonces tiene capítulos enteros que son sobre la biología de las ballenas, la técnica de cómo, o sea, puedes leer eso y aprender técnica de cómo cazar ballenas. O sea, es muy, muy específico, qué herramientas, cómo se descuartiza una ballena para sacar los diferentes elementos, ¿no? Cómo conservan el esperma para el aceite, la carne se separa para tal cosa, etcétera. O sea, es un libro fascinante y tiene una poesía increíble. Y es muy épico. O sea, hay algo que me... De hecho, fantaseo, una fantasía que tengo siempre con Damián García, mi fotógrafo, es que algún día, antes de morir, vamos a estar con una pizarra que diga Moby Dick. O sea, es como un sueño. Con los presupuestos a la cultura. Exacto. Que hay. No sé en qué país lo vas a hacer, pero te deseo toda la suerte del mundo. Hay adaptaciones al cine de Moby Dick. Sí, hay varias. Y no muy buenas. La de John Huston no está mal. Y la mejor escena es una escena de Orson Welles en donde se lleva la película. Orson Welles sale en una escena y hace el sermón sobre Jonás y la ballena antes de que salgan los marineros al mar. Se avienta un speech hermoso. Bueno, de todas las versiones que tenemos en casa de Moby Dick, elegiste esta, que me imagino que es una traducción que te gusta. Y toca leer el fragmento que elegiste. Llamadme Ismael. Hace unos años, no importa cuántos exactamente, me encontraba con poco o ningún dinero en el bolsillo y no tenía nada mejor que hacer en tierra, de modo que me pareció buena idea salir a navegar y echarle un vistazo a la parte acuosa del mundo. Es un truco que tengo para acabar con la melancolía y facilitar la circulación. Cuando me sorprendo a mí mismo con una mueca triste en los labios o cuando veo que en mi alma despunta un noviembre húmedo y lluvioso, cuando me descubro parado sin motivo frente a las tiendas de ataúdes y sobre todo, cada vez que la hipocondria me domina hasta tal punto que tan solo un fuerte principio moral me impide salir a la calle a derribar los sombreros de la gente. Entonces me doy cuenta de que ha llegado la hora de hacerme a la mar lo antes posible. Para mí es como el sustituto de la pistola y la bala. En la misma situación en la que Catón se arroja pomposamente sobre su espada, yo me embarco en silencio. No veo nada sorprendente en ello. Sépalo o no, la mayoría de los hombres ha albergado sentimientos muy parecidos a los míos con respecto al océano en algún momento de sus vidas. Ahí está la ciudad insular de los Manhattos, rodeada de muelles como si las islas indias de arrecifes de coral. El comercio la envuelve con su flujo. A derecha e izquierda, todas las calles dan al mar. El extremo inferior lo constituye la batería, el lugar en que las olas bañan esa mole inmensa y llega el frescor de una brisa que unas horas antes estaba muy lejos de tierra firme. Ahí quedan todas esas multitudes de espectadores del agua. Imaginemos
Un paseo alrededor de la ciudad durante las primeras horas de una soñolienta tarde del Día del Señor. El camino desde Corleans Hooks hasta Cutty Slip y desde ahí hacia el norte por Whitehall. ¿Qué puede verse? Miles y miles de criaturas mortales absortas en sus oceánicas ensoñaciones, todos apostados como centinelas a lo largo de la ciudad. A algunos se los ve apoyados sobre las empalizadas, a otros sentados en los atracaderos, otros miran por encima de las murallas de embarcaciones recién llegadas desde la China. Los de más allá se han subido a los aparejos como si quisieran tener una mejor vista del mar. Y sin embargo, son todos hombres de tierra. Durante la semana están encerrados todos entre tablas y yeso, tras los mostradores, atados a los bancos y sujetos a los escritorios. ¿Qué sucede entonces? ¿Es que se han llevado los prados verdes? ¿Qué están haciendo ahí? Pero atención, ahí llega la multitud caminando sin detenerse hacia el agua y parece que con intención de zambullirse en el mar. Qué extraño. Es como si lo único que les agradara fuera el límite de la tierra firme. Ya no les basta pasear bajo la sombra de los comercios o estar al frescor de las bodegas. No, lo que quieren es acercarse al agua tanto como sea posible sin caerse en ella. Y se quedan ahí, a lo largo de kilómetros enteros, de leguas. Llegan todos desde el interior por avenidas y callejuelas, por paseos y calles, desde el norte, el sur, el este, el oeste. Ahí se reúnen. ¿Será el poder magnético de las agujas, de las brújulas, de todos estos barcos lo que los atrae hasta aquí? Probemos de nuevo. Imaginemos que estemos en el campo, en un lugar elevado y con lagos. Yo apuesto 10-1 que tomemos el sendero que tomemos, acabaremos siempre valle abajo y frente a un remanso de la corriente. Es algo mágico. Pongamos al más pasmado de los hombres, en el estado más profundo de sus propios ensueños, y luego hagamos que se levante y camine. Nos llevará hasta el agua de una manera infalible, si es que hay algo de agua en la región. Es un experimento que se puede probar cuando se tenga sed en el desierto americano, si es que la caravana en la que se viaja está provista con algún propenso a la metafísica, y que, como todo el mundo sabe, la meditación y el agua siempre han estado emparentadas. He aquí un artista. Tiene intención de pintar el lugar más de ensueño, más fresco, tranquilo y encantador de todo el valle de Saco. ¿Cuál es el principal elemento que utiliza? Sitúa por ahí cada uno de los árboles, cada uno con su tronco hueco, como si en el interior de cada uno hubiese un ermitaño con su crucifijo, y ahí sitúa la pradera y el ganado, con una casita al fondo de la que sale un humo soñoliento. En el interior de aquellos distantes bosques enciende un zigzagueante sendero que alcanza las cimas de unas montañas arrobadas en el azul del cielo que las envuelve. Y sin embargo, por mucho que la imagen se nos presente con tal ensueño y por mucho que ese pino haga caer en sus agujas como si se tratara de suspiros sobre la cabeza de ese pastor, todo sería en vano si la mirada del pastor no estuviera fija en la mágica corriente de agua que se despliega frente a él. Si se va de excursión a los campos en el mes de junio, por mucho que uno pueda caminar durante veintenas de kilómetros sobre campos de lirios silvestres que llegan hasta la rodilla, ¿cuál es el único encanto que falta? El agua. Ahí no hay ni una gota de agua. Si el Niágara fuese una catarata de arena, ¿se tomaría alguien la molestia de recorrer cientos de kilómetros para contemplarla? ¿Y por qué aquel pobre poeta de Tennessee, cuando le dieron de pronto 2 puñados de plata, dudó entre comprarse un abrigo que le hacía mucha falta o utilizar el dinero para viajar hasta la playa de Rockaway? ¿Por qué casi todos los jóvenes sanos y fuertes de alma, sana y robusta, acaban volviéndose locos un día y el otro también por irse al mar? ¿Por qué sentimos todos, en nuestro primer día como pasajeros de un barco, un arrobamiento casi místico la primera vez que nos dicen que ya no hay tierra a la vista? ¿Por qué los antiguos persas consideraban al mar sagrado? ¿Cómo es que los griegos le dieron una divinidad aparte, un hermano del mismísimo Júpiter? Es evidente que todas esas cosas no pueden ser sin una razón. De la misma manera que es todavía más profundo el sentido de la historia de Narciso, que, incapaz de apresar aquella dulce imagen que veía en la fuente, se acabó sumergiendo en ella y ahogándose.
Es esa la misma imagen que vemos nosotros en todos los ríos y océanos, la imagen del inabarcable fantasma de la vida. Y ahí la clave de todo. Claro, bueno, y si así empieza, y de lo que te va a hablar es del mar. No, es increíble ese libro. Te está anunciando así, sí, es épico. Es épico. Épico como los tamaños de estas novelas épicas. Y que curiosamente siempre acabamos leyendo más fáciles, sí. O sea, más fácilmente de lo que imaginábamos cuando son tan buenas y tan sorprendentes. Bueno, entiendo tu fascinación por el mar porque además tuviste un abuelo buzo y que siempre te ha atraído el mundo subterráneo, digo, el mundo submarino, subterráneo también, pero el mundo submarino. Y hace rato que hablabas de, es que puedes aprender de citología, lo dices como si fuera un gusto que a todos nos gustaría adquirir, o sea, ¿cómo hacer jabones de la grasa de una ballena? No sé, pero habla como siempre, y como siempre hacen las grandes novelas, de muchísimas otras cosas. Sí. Y me parece que tener una colección tan grande de Moby Dick, que empieza desde cómics para niños a estas traducciones, es un gran regalo también para tus hijos. Sí. ¿No? Como acercarse a esas aventuras épicas. Ahora, antes de que nos vayan a empezar a decir de que tenemos que apresurarnos, yo tengo unas preguntas como para ir cerrando esta bella conversación. La primera es, ¿por qué crees que entre los libros y autores que han transformado tu vida no hay ninguna mujer? Oh. Esa es la primera pregunta. Y segunda, pero creo que se contestó al principio del programa, y pues es natural, ¿por qué no hay ninguna obra hispana o iberoamericana? A ver, contesto la segunda primero. ¿A qué se debe? Es un ejercicio muy cruel el decirte, tienes 3, ¿no? Así como de, escoge tus 5 películas favoritas. Son ejercicios imposibles. Traje aquí, por ejemplo, otros 2 libros que son de mis libros favoritos y que no entraban en estas categorías ¿no? Uno de ellos es El Entenado, de Juan José Saer, que me voló la cabeza cuando lo descubrí. O sea, siento que es un escritor increíble, o sea, es muy prodigioso. Y el otro es Los Detectives Salvajes de Bolaño, que es una de las influencias principales de Güeros, quizás. O sea, es un libro que cuando estaba escribiendo Güeros lo descubrí, me enamoró, y después con Gibran Portela a los dos nos encantó. Entonces, sí, o sea, creo que, como dije, mis inicios en la lectura fueron en inglés porque fui a una escuela inglesa. Entonces, eso fue como mi primer acercamiento. Entonces, por eso es que estos libros son autores anglosajones. Pero después hice esta compensación y este viaje ya más maduro hacia las letras hispanas, y ha sido un viaje también a través de ti, o sea, de cosas que hemos descubierto juntos o que me has mostrado. O sea, creo que ha sido igualmente un viaje como fascinante porque ha sido como más a conciencia. Entonces, y sí, como leer en tu lengua materna, pues es delicioso. Hay muchos todavía que quiero leer por ahí. El Quijote, por ejemplo, es un libro que no he leído completo. O sea, lo lees en la escuela, pero no me he sentado ya. Es uno de mis proyectos siguientes, como sentarme ya en mi edad adulta a leerlo de pe a pa. Y sobre las mujeres, yo creo que también podría, o sea, supongo que es una cosa de la condición, del machismo en el que crecimos. Digo, que ha imperado. Hay muchos más autores hombres publicados que mujeres históricamente, porque históricamente fue así, por el patriarcado y todo eso. Entonces, hay menos autoras mujeres y menos autoras, por lo tanto, de clásicos. Entonces, pues no sé, es una cosa que
a eso responde. Ahora, también en años recientes he tratado de compensar eso y descubierto un universo increíble. Una de mis escritoras favoritas contemporáneas es Olga Tokarczuk, que esta escritora polaca que me vuela la cabeza. No, sí, bueno, evidentemente yo recuerdo haberme propuesto leer y durante varios años solo leí mujeres, como por la deuda que sentía que tenía, porque nunca me las presentaron, o sea, en la secundaria, en la prepa, las lecturas obligadas siempre eran hombres. Y de repente me di cuenta que había un rezago gigantesco, sí, y fue como una decisión a conciencia. Y luego se volvió, o sea, ya en mi cabeza están siempre hombres y mujeres conviviendo más a la par. Pero digamos que es un paso que hay que querer dar. Sí. Yo, por ejemplo, en la poesía, o sea, siento, o sea, mis poetas favoritas sí son mujeres naturalmente. O sea, Emily Dickinson y Sylvia Plath, o sea, son como poetas que leo, que son como mis libros de cabecera, ¿sabes? No sé, quizás yo, a diferencia de ti, no estoy tan consciente del género más que del libro. Pero sí, es una de las cosas que ciertamente, como dices, un área de oportunidad. Un área de oportunidad. Pero sí he descubierto, por ejemplo, o sea, toda esta generación contemporánea de escritoras latinoamericanas, sí creo que hay algo ahí que he encontrado fascinante con Samantha Schweblin, o los cuentos que he leído de Mariana Enríquez, o la Nettel, que era nuestra vecina. O sea, sí hay algo, una voz femenina. Una voz literaria, escrita por mujeres, diría yo. O sea, no es como un género. Sí. Igual como el cine hecho por mujeres. O sea, es cine y casualmente está hecho por mujeres. Pero este es otro tema en el que nos podemos extender y tenemos que ir cerrando nuestra conversación. Y para cerrar, también me parece muy una casualidad que haciendo este programa estés escribiendo a la par tu quinta película. Es la quinta. Y como si no hubiera sido suficiente haber sufrido con sangre y lágrimas hacer las otras 4, estás pretendiendo hacer una adaptación de Las nubes de Juan José Saer, que ya mencionaste El Entenado, pero bueno, tú estás haciendo, que es una novela histórica que ocurre en Argentina, pero tú la estás adaptando a México. Así es. Y puedes concluir en poco tiempo por qué estás como el capitán, así metiéndose a los mares más profundos y oscuros. Sí, no sé por qué me gusta meterme en problemas y no hacer una película de 2 personas platicando. Damián siempre dice eso, también mi fotógrafo, Damián García, que dice, ¿por qué no hacemos, o sea, películas de 2 personas platicando en un café? ¿Por qué siempre acabamos haciendo, metiéndonos en, no sé? Otra área de oportunidad. Sí. No, este libro o sea, como dije, Juan José Saer es uno de los grandes descubrimientos de los últimos, no sé, ¿hace cuánto lo descubrí? Como 7 años, 6, 7. Y me leí casi todos sus libros, me enamoró y llegué a de Las nubes, que me pareció, es increíble, habla sobre un tema que a mí me pega mucho, que es la locura, pero está tratado de una manera como muy lúdica, muy filosófica, tiene mucho sentido el humor, Saer, y es un viaje épico, y para mí como que me abrió muchas posibilidades yo tenía ganas de hacer un western, me encantan los westerns, entonces es como estoy tratando de hacer un western en la frontera entre México y Estados Unidos en el último año de la guerra de intervención, cuando perdimos la mitad del territorio a los gringos. Entonces, ese es el contexto en donde estoy desplazando la peli, a ver qué sale. Pero sí es un reto increíble
enfrentarte a un escritor así de grande y tratar de hacerle justicia, pero al mismo tiempo hay un punto en donde tienes que hacerlo a un lado porque es otro medio. O sea, la adaptación es todo un tema. Así, adaptar cualquier cosa a otro medio es todo un tema. Bueno, y podríamos platicar mucho también como de las colaboradoras en este tipo de trabajos, ¿no? O sea, si estás hablando de una novela que habla de un periodo histórico, pues no lo puedes hacer sin la ayuda de personas que dominen el tema y que se empieza a ver un trabajo complejísimo. Sí, aquí contraté a una investigadora, una historiadora de la UNAM que ha sido muy importante como para entender el contexto y sí, son viajes muy, muy divertidos. Pues los viajes a los libros pueden llegar a ser divertidos, transformadores, complejísimos, tristes, angustiantes, reveladores. En fin, este programa continúa porque hay tantos y tantos libros, tantas autoras que descubrir, que nos vamos a volver a encontrar por aquí, ahora con alguna otra invitada. Gracias, Alonso Ruiz Palacios, por acompañarme en la vida y en este programa. Me voy con un montón de curiosidad de todos los libros de los que hablamos y seguramente ustedes también. Así que nos vemos después para seguir platicando aquí en Léemelo.